Este es el primer vídeo del canal, probablemente tengáis un montón de preguntas: ¿por qué he creado este canal? ¿Qué va a pasar con tu Apple Mundo? ¿Cuántos vídeos subiré a la semana? ¿Qué temas vamos a tratar? Pues todo esto, aparte del vídeo de hoy, que os va a dar bastantes pistas en las redes sociales, así también os pasáis por allí. Os voy a dejar toda la información, estaré respondiendo a todas esas preguntas que estáis teniendo, tanto en Twitter, como en Threads, como en Instagram. Incluso tengo ya vídeos en TikTok que podéis pasaros por allí a ver un poquito el contenido que yo creo que os va a gustar. Ya os ha quedado claro, va a tratar sobre realidad mixta, sobre computación espacial, tanto noticias, vídeos, incluso reviews como la de hoy. Así que os dejo por allí toda la información. Vamos ya directamente con las Meta Quest 3, que ya la he estado probando algunos meses y os puedo decir sus cosas buenas, sus cosas malas y si valen la pena en este año 2024. Este mundo es muy pequeñito, es muy nicho, pero si estás aquí es porque al menos un poquito sí te interesa este nuevo mundo, y aquí vas a encontrar uno de los primeros dispositivos que se posicionan como el mejor calidad-precio, y en verdad sí lo es, solo que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y en este vídeo también te voy a decir qué cosas puedes hacer y para qué está pensado. Para empezar, estas gafas cuestan como 7 veces menos que el Apple Vision Pro. Eso sí, tiene sus pros, tiene sus contras, pero se posiciona como la alternativa que además ya podemos comprar en España, en Latinoamérica, desde un precio de $499, que está bastante bien para ser un dispositivo que luego nos ofrece un montón de cosas. Empezamos por el principio. En cuanto a diseño, es un dispositivo que, bueno, pues está fabricado en plástico. La correa, ya os digo que es bastante sencilla, un poco arcaica la manera de ponerlo. Este strap vamos a poder agarrarlo con velcro de una manera bastante sencilla. Más adelante, si os gusta este mundo, vais a poder compraros unas alternativas que son un poquito más profesionales, pero lo bueno que tiene estas Meta Quest 3 versus la segunda generación es que en este caso tenemos un pass-through mejorado, es decir, tenemos la forma en la que vemos la realidad a través de las gafas, aparte de que es en color, ha mejorado bastante. Seguimos sin tener una representación fiel, totalmente fiel de la realidad. Veremos algunas partes distorsionadas, por ejemplo los dispositivos móviles, que sí podremos verlos, pero de verdad que no es tan perfecto como en otras ocasiones, pero aún así vamos a poder ver la realidad a color, que nos va a dar muchísima ventaja frente a la generación anterior, y la verdad que no está nada mal. No nos vamos a poder matar por la calle, incluso en nuestra casa vamos a poder visualizar un montón de elementos sin ningún problema. Y además, una cosa positiva de estas Meta Quest 3 es que no vamos a necesitar ningún cable, es decir, no tenemos una batería externa, la batería está integrada dentro del propio dispositivo. Eso sí, tenemos dos mandos que son pequeñitos y que nos van a ayudar bastante a poder navegar por la interfaz, clicar sobre los elementos y al fin y al cabo jugar a diferentes juegos o a navegar entre las diferentes aplicaciones. Que conste que estas Meta Quest 3 también es compatible con el seguimiento de manos, por tanto sí, también podremos dejar los mandos a un lado y leerá bastante bien nuestras manos para así poder utilizarlo sin ningún tipo de mando. En cuanto a sistema operativo, ojo, porque estas Meta Quest 3 corren Android, pero tienen su propio sistema operativo adaptado, que es bastante fácil de navegar. Es un sistema operativo muy sencillo, tendremos un montón de aplicaciones, hay muchísimos juegos también, yo creo que más que aplicaciones, que se pueden reproducir directamente desde el propio dispositivo. No necesitaremos ningún otro dispositivo externo para ejecutar todas las aplicaciones y todos los juegos. Y si estás pensando comprarte estas Meta Quest 3, te voy a decir las 4 o 5 cosas principales para lo que las vas a utilizar. Empezamos por lo primero y son los juegos. Este dispositivo es más bien una consola en un 60% y en el otro 40% sería un dispositivo de productividad y de contenido. Pero empezamos por los juegos, que es lo que más existe. No solo vamos a tener cientos de juegos, tanto de pago como gratuito, que podemos descargar en las Meta Quest, y la verdad que la experiencia está súper bien. Por ejemplo, tenemos algunos juegos gratuitos, tanto en realidad virtual como en realidad mixta. Obviamente los juegos en realidad virtual son muchísimos más, pero poquito a poco van apareciendo nuevos juegos que también se adaptan a la realidad mixta. Algunos ejemplos, pues por ejemplo Roblox, de tenis, de deportes, Tennis Sports, Shotout, tenemos el Pistol Chip, tenemos incluso plataformas de streaming para jugar, como puede ser
Xbox Cloud Gaming, que ya es compatible con estos MetaQuest 3. Gracias a esto tendremos pues Halo, tendremos Mortal Kombat, tendremos Fortnite, tenemos Forza Horizon, que podremos jugar directamente a través de nuestras gafas y con una simple conexión a internet que sea, bueno, pues bastante buena o razonable. No solo podremos jugar a juegos, que será la actividad principal, sino también vamos a poder utilizar este dispositivo como un dispositivo para trabajar o de productividad. Tiene muchas aplicaciones que podremos usar, por ejemplo, para utilizarlo como un monitor externo, es decir, veremos la pantalla de nuestro Mac pero en grande, y hay diversas aplicaciones que nos permiten realizar esto. Incluso vamos a poder abrir hasta 3 pantallas con las MetaQuest 3. También tenemos aplicaciones como Horizon Workrooms para tener un entorno virtual y poder trabajar con otras personas o simplemente con nosotros mismos. Incluso aplicaciones como Word, Excel o PowerPoint también están disponibles. Pero este dispositivo también se puede utilizar para ver contenido. Tenemos bastantes aplicaciones, ya no solo YouTube VR, donde podremos entrar a YouTube y ver este vídeo concretamente, sino también Amazon Prime Video también tiene una aplicación, Netflix tiene una aplicación para ver el contenido como si estuviéramos en un teatro. Incluso tenemos otras aplicaciones para ver películas como Big Screen con otras personas. Me parece que está bastante bien. Si estamos solos en casa en cualquier momento, pues nos va a servir para ver películas en muy buena calidad. Pero incluso es un dispositivo que está bastante bien para mejorar nuestras habilidades. Por ejemplo, si tocamos el piano, vamos a tener aplicaciones que nos ayudan a mejorar en esta habilidad de tocar el piano. Incluso si tocamos la guitarra, también hay aplicaciones específicas para mejorar poquito a poco. Si queremos pintar, si queremos desarrollar las habilidades artísticas, también tendremos aplicaciones para realidad virtual y realidad mixta, donde podremos seguir desarrollando estas habilidades que poquito a poco van a ir cambiando. Ya os lo digo yo. También tenemos la opción de jugar a deportes, de jugar a pádel, por ejemplo. Pádel VR está en AppLab de una forma totalmente gratuita y vamos a poder también mejorar en este aspecto. Deporte con diferentes aplicaciones, XR Workouts o Fit XR serían otras aplicaciones donde vamos a poder entrenar y realizar ejercicio con las MetaQuest 3. Y obviamente también es algo que están potenciando el metaverso de Meta y las experiencias. Esto es algo que vamos a encontrar principalmente con Horizon Worlds, que sería el metaverso propio de Meta, donde tendremos aquí diferentes portales donde nos transportarán a diferentes espacios públicos y ahí podremos hablar con otras personas. Si quieres o te interesa este aspecto, también podemos realizarlo. Roblox o Rec Room serían otras aplicaciones donde esto también funciona a la perfección. Eso sí, cuidado con la realidad virtual. Yo soy una persona que me mareo bastante y os puedo decir que después de estar 10-15 minutos en un juego de realidad virtual donde es bastante intensa la experiencia, nos podremos marear. Y ojo, hasta ahora no hay ningún dispositivo que elimine del todo esta sensación de mareo. Es cierto que podremos aplicar diferentes técnicas para reducirlo, pero si eres una persona propensa a marearte, la realidad virtual en general pues te va a costar adaptarte, o al menos te vas a marear al principio un poquito. En cuanto a batería, este dispositivo nos puede durar como máximo 2 horas. A medida que pasen los años va a reducirse. Eso sí, existen muchísimas baterías externas que se pueden acoplar a este dispositivo para que dure más. Aún así, la experiencia que vas a vivir no creo que te haga estar pues más de 5 horas utilizando este propio dispositivo. Por experiencia propia te digo que las experiencias son cortas pero intensas. Así que para mí actualmente este es el dispositivo con mejor relación calidad-precio. Estamos hablando de un dispositivo de $500 donde podremos para empezar a experimentar este mundo, ver si nos gusta, ver si no nos gusta y así poder ir probando diferentes aplicaciones y también sobre todo diferentes juegos para vivir un poquito la experiencia. Obviamente no va a reemplazar de un día para otro tanto tu dispositivo principal, si es un PC o un ordenador, ni tu dispositivo móvil, pero poquito a poco vas a ir probando diferentes experiencias que van a ser mejores en las MetaQuest 3, como por ejemplo ver películas o series, que en tus dispositivos secundarios. Así que tampoco tiene que ser el objetivo el sustituir ningún dispositivo actual. Simplemente me parece que si quieres empezar en este mundo, para mí es el mejor dispositivo actual. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Como veis, en esta pequeña review en 2024 os acabo de decir que obviamente es un muy buen dispositivo para empezar. Os estaré leyendo en los comentarios y en redes sociales también. Estaré compartiendo un montón de contenido estos primeros días también para que vayáis viendo cuál es la dinámica de las redes sociales y también que vayáis viendo contenido interesante y así crear una comunidad
comunidad que nos ayude a avanzar en este mundo. Así que chicos, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao.